saludo a la iglesia de Oliva. Con todo mi corazón, un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Deciros que para mí es un honor, un placer y un privilegio a partes iguales poder estar con la señora iglesia de Oliva. Bueno, el tema de hoy es muy sencillo. A mí me gusta predicar sencillo que se entienda, ¿vale? Necesito tres personas con Biblia, sea física como el pastor o sea virtual. Para el pastor dejo el último. Necesito 3 versículos. A ver, uno que tenga Biblia. ¿Quién tiene Biblia? Hermano, el candidato. Hombre, claro, ¿cómo no? Candidato, Biblia oficial. A ver, el candidato va a buscar el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 37. Mateo 27, 37. A ver, otro hermano. Otro hermano con Biblia. Ahí está el hermano. El hermano va a leer y va a buscar libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y tercero, el pastor ya le vamos a dejar el del libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 11 y 12. Yo me gustaría que los hermanos en ese orden que he dicho pudieran leer estos versos. El que no tenga micro, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Gloria a Dios. ¿Lo han escuchado bien? Lo repetimos por si acaso. Repetimos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Vale, ahora el segundo hermano, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solo he dicho una hermana amén, por eso vamos a repetirlo. Lo repetimos, hermano. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora el tercer versículo, y cuando lo diga el hermano no va a hacer falta repetirlo. Cuando el hermano lea Hebreos 7, 11 y 12, todo el mundo le damos un aplauso al Señor por la palabra. Adelante, pastor. Él no necesita micrófono. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría, aunque se levantase otro sacerdote según en el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por la palabra de Dios. Mira, iglesia del Señor, hay 2 elementos que Dios ha dejado a la iglesia en este tiempo fundamentales. Uno es la palabra y otra es el Espíritu. ¿Qué dices? La palabra y el Espíritu. La palabra es la expresión. ¿Saben lo que significa expresión? Ex quiere decir hacia afuera y presión quiere decir presionar. Por tanto, expresión quiere decir presionar hacia afuera. Por eso cuando Dios habla, lo que hace es sacar afuera lo que tiene dentro. Por eso la palabra revela lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios sabe y lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos creen esta verdad? Digan amén. Esa es la expresión. Hacer presión hacia afuera.
Pero luego el Espíritu Santo, todo lo contrario. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es ¿un qué? Un sello. Y el sello, ¿sabes lo que hace? Impresión. He dicho que expresiones hacia afuera, impresiones hacia adentro. Por tanto, imprimir significa hacer presión hacia adentro. Y dice la Biblia, vosotros habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que hay en el sello? En todos los sellos hay una cara, una letra, algo. ¿Qué hay en este sello? Este sello reproduce en tu vida la imagen de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen esta verdad? Digan amén. Por tanto, la iglesia tiene la expresión, la palabra, y tiene la impresión, el Espíritu. Por tanto, no te falta nada, no te sobra nada, lo tienes todo contigo. Amén, amén y amén. Por tanto, estos 3 versículos tienen un denominador común. Le vamos a poner título al mensaje. ¿Te parece bien, pastor? Mirad, ¿sabéis cuál es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio. ¿En qué se materializa el centro del Evangelio? Se materializa en un símbolo. Y ese símbolo se llama la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ese es el centro neurálgico del Evangelio. Los sismólogos, pastor, son aquellos que miden la intensidad de los terremotos. ¿Y saben lo que hacen? Calculan con una maquinilla que inventó un señor llamado Richter, y calculan la intensidad, la fuerza, la potencia, la magnitud del terremoto. Y entonces, para calcularlo, necesitan un dato, necesitan saber dónde empezó. ¿Dónde empezó el terremoto? Porque sabiendo dónde empezó y sabiendo la magnitud, saben hasta dónde va a llegar. ¿Para qué carretera cortar? ¿A qué gente desalojar? ¿No me entiendes? Necesitan eso. Bueno, pues hay en la Biblia un terremoto que no es para destrucción, sino que es para construcción. ¿O crees que todos los terremotos son para destruir? Hay un terremoto en la Biblia que dice que había un montón de gente presa. Y hubo como un terremoto en la cárcel de Éfeso o de Filipos. Y dice que aquel terremoto produjo la libertad. Porque hay terremotos que destruyen, pero hay terremotos que producen la apertura de la cárcel. Gloria a Dios. Pues es un terremoto. Y el epicentro se llama la cruz del Calvario. Y a partir de la cruz del Calvario, ese terremoto ha ido construyendo, ha ido bendiciendo, ha ido restaurando. Ese terremoto se llama la cruz del Calvario. Por eso hoy os voy a hablar de la cruz, el centro del Evangelio. Pero mira, la vamos a ver, muchachos, todos los que tienen cruz. Fíjate, hay una. Vale, ¿ves la cruz, verdad? Pues vamos a hacer una cosa. La vamos a ver desde la derecha, desde el centro y desde la izquierda. ¿Os parece bien? Amén. Desde la derecha vamos a ver un rey que muere. Desde el centro vamos a ver un cordero que muere. Pero desde aquí de la izquierda vamos a ver un sacerdote que muere. Porque la cruz tiene 3 valores. Y este es el mensaje. Los 3 valores de la cruz. Gloria ¿Os a parece Dios. bien? ¿Os parece bien que nos adentremos? Vale. Primer valor es el valor jurídico de la cruz. Y tú dirás, ¿qué me está diciendo este? Vamos a ver. La cruz tiene que tener un valor legal. Tú sabes que si cuando se pone en marcha un procedimiento judicial, se inicia, si es civil, con una demanda y si es penal, con una querella. Y empieza un procedimiento. Y dentro del procedimiento hay actos procesales. Bueno, pues, si no se hacen las cosas legalmente, el procedimiento se te puede ir abajo. Por eso tienen que reunir pruebas.
Y esas pruebas las tiene que ver el juez. Y el juez tiene que decir, sí, lo veo correcto, voy a dictar una orden de detención. Pero no lo pueden hacer antes. Porque aunque ellos lo tengan claro, los investigadores, el juez necesita que esté todo legal. Porque si se produce algo ilegal, se produce algo que se llama el habeas corpus, que es que viene el abogado, hace un habeas corpus y se lo lleva de la cárcel. Me lo llevo, no sirve de al procedimiento. Y así han sacado a mucha gente culpable, la han sacado de la prisión provisional. ¿Por qué? Porque no han hecho las cosas legales. Han hecho una escucha ilegal, han grabado ilegalmente, se han metido donde no tenían que meterse, han hecho cualquier cosa ilegal. Entonces, la cruz, para que tenga valor, lo primero tiene que ser legal. Amén. Y ahora el hermano ha leído un versículo. El hermano candidato podía recordárnoslo. No era Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Aquí aparece un personaje. Jesús, el Rey. Rey de los judíos. Por tanto, para que la cruz tenga valor legal, el que muere en la cruz tiene que ser el Rey de los judíos. Porque la causa, escúchenme, la causa era el delito cometido. El delito cometido tenía que tener tanta fuerza que tuviera valor legal. Miren, los judíos quisieron acusarle por la ley judía. Es que ha dicho que tal y que cual. Y entonces los romanos se rieron de ellos. Le dijeron, no te hago caso, la ley judía aquí no pinta nada. Y ahora los judíos estuvieron pensando a ver qué artículo de la ley romana podía enfocarse. Y miraron y dijeron, él ha dicho que es rey, que su reino no es de este mundo. Él ha dicho que es rey. Pues ya está claro, delito de sedición. Sedición es cuando una autoridad se levanta contra otra. Por tanto, Pilatos, tú representas al Imperio Romano, pero es que este dice que es rey, y por tanto es un delito que contempla la muerte. De tal manera que lo miraron y dijeron, cierto, es verdad, es un delito de sedición, y por eso lo pudieron juzgar. Y sobre su cabeza en la cruz pusieron un letrero. ¿Sabes qué letrero era? Mira, te lo voy a decir. Estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en griego, en latín y en hebreo. Y al estar escrito en estos 3 idiomas, tenía el mismo valor. ¿Sabes lo que decía? Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Te has dado cuenta? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Si lo lees en latín, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, INRI. ¿Verdad que habéis leído en algunas pinturas antiguas que pone INRI? Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, INRI. Pero si te vas al griego, cuando se traduce del hebreo, porque el griego antiguo tiene 4 letras. Tiene 4 letras. Yo, Hei, Bad, Hei. Son 4 letras. No voy a entrar ahora en esto, eso se lo dejo por pichón. Pero cuando lo traduces al idioma hebreo, dice Yeshua, Hanostri, Bemelech, Hayehudim. ¿De ver eso qué es? Yeshua, ¿con qué letra empieza? Con la Y. Hanostri empieza con la H. Bemelech empieza con la W. Hayehudim empieza con la H. Y, H, W, H. ¿Sabes qué nombre era ese? Era el nombre que Dios le dio a Moisés cuando le dijo, dime cómo te llamas para que vaya a Egipto. Y dice, dime cómo te llamas, te lo voy a decir, hombre. Mi nombre es Y, H, W, H.
¿Sabes? Estaba profetizando que en la cruz iban a poner ese nombre, YHWH, Yeshua, Hanostri, Bebedeja y Judí, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¡Santo es Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, en ese letrero estaba la causa contra él. Lo crucificaban porque era rey. Por tanto, para que la cruz tenga un valor legal, tenga un valor jurídico, la cruz tiene que ser legal. El que muere tiene que ser rey. Jesús es el rey. Sí, pero a ver, ¿cómo lo explicamos eso? Te voy a decir, mira, vamos a seguir una cadencia. Imagínate que estoy escribiendo en una pizarra virtual. Y vamos a empezar con Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrón, Aram, Aminadab. Y luego, no sé si después de ese que venía. Nasón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí y David. 14 generaciones de patriarcas. Claro, y dice, válgame Dios. Pero ahora, a partir de ahí, de David es el primer rey. Y empieza David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Amón, Manasés, Josías y Jeconías. 14 más. Pero ahora llegamos a Jeconías. ¡Ay, Jeconías! ¿Sabes quién es Jeconías? Jeconías es un individuo que la Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 22, dice, ¿quién es este Jeconías? Varón privado de descendencia, tenía hijos, pero le llama privado de descendencia. Y dice, si fuera un anillo en mi mano me lo quitaría y lo tiraría. Es lo más ruin que he visto. Y va a lanzar una sentencia, y para que haya una sentencia tiene que haber 2 testigos. Dice, escucha cielos, oye tu tierra, cielos, tierra, testigos. Dice, ningún descendiente de Jeconías se sentará en el trono de Israel. Eso lo dijo Dios. O sea, a eso no se le puede revocar, ¿sí o no? Lo hizo Dios. Ningún descendiente de Jeconías se sentará en el trono. A partir de ahí, ya no hay más reyes. A partir de ahí se les llama príncipes o gobernadores. Y empiezan Zorobabel, Salatiel, Eliud y unos cuantos. Pero ¿sabes quién es el último? El último de esa lista, que tiene derecho para ser rey. Atención que esto es interesante. El último de la lista, que tiene derecho para ser rey, pero como viene de Jeconías no puede, es un hombre que se llama José. José, sí, José. El que se casó con María, sí, José. Ese tenía que ser rey, pero no puede ser rey porque viene de Jeconías y ningún descendiente de Jeconías puede ser rey. Entonces, ahí se ha cortado todo. La línea de los reyes, ya ven los reyes. ¿Cómo puede ser que Jesús pueda ser rey? Dios ha tenido que hacer una operación aritmética. Grande es Dios. Santo es Dios. Mira, Jesús es hijo de María, ¿sí o no? Es hijo genético de María, pero solamente es hijo adoptivo de José. No es hijo genético de José. No lo ha engendrado José, porque María ha sido engendrada por el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta? Por tanto, José lo ha adoptado como hijo. Y como hijo tiene derechos legales. ¿No hemos entendido? Pero claro, durante toda la historia, todos los que querían ser rey se presentaban y decían, yo soy de la línea de los reyes. Y decían, de acuerdo, a ver, miraban la sangre, vienes de Jeconías. Nada. Otro, la misma operación. Pero cuando presentan a Jesucristo y dicen, este es hijo de José,
Por tanto, al ser hijo de José, adoptivo pero hijo de José, tiene derechos. ¿Cuáles son derechos? De presentarse para ser rey igual que los demás. Pero ahora miran la genealogía de Jesús y empiezan a mirar y hacen un análisis de sangre y dicen: envidia, cero; rencor, cero; pecado, cero; maldad, cero. El Padre, si no tiene nada de lo que pueda contaminar un hombre. ¿De dónde viene? ¿Viene de Jeconías? No. Por tanto, Jesús es apto para ser rey de los judíos. Dale un aplauso al Señor. Dale ese aplauso a Jesús el Rey. Por tanto, el primer valor se cumple, pastor. La cruz es legal, porque quien muere en la cruz es el Rey. Pero, amigo, el segundo valor se llama el valor salvífico de la cruz, el valor de la salvación. Hay un segundo texto que ha leído el hermano. Por favor, ¿pueden leerlo otra vez? El segundo texto. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén a la palabra. Si el primer valor lo hemos visto desde allí y hemos visto que se cumple porque Jesús es Rey. Por tanto, la cruz es legal. Todo lo que ha conseguido la cruz tiene valor legal, no se puede venir abajo. Vale, vamos a ver el segundo valor. Se mira desde el frente y desde el frente no veo un rey que muere. Desde el frente veo una víctima que muere. Veo un cordero que muere, que es sacrificado. Mirad, Dios estableció un sistema dentro de la ley para poder acercarse a Dios y obtener perdón. Era el sistema de presentar una ofrenda. ¿Me entiendes? Cuando el hombre pecaba, venía y presentaba una ofrenda por sus pecados. La ofrenda se presentaba a Dios y aquella ofrenda y la sangre que se derramaba sobre el altar de la ofrenda hacía que tus pecados estuvieran tapados. Por eso la sangre caía sobre el propiciatorio y debajo del propiciatorio estaba la ley, de tal manera que simbólicamente la sangre cubría la ley, la dejaba cubierta. Por tanto, ya no se veía la ley. La ley decía: Miguel ha pecado, y la sangre de aquel corderico lo tapaba y Miguel gozaba, respiraba. Pero cuando pasaba el tiempo y la sangre se corrompía porque era de animal, se corrompía, se quitaba y la ley volvía a salir. Miguel ha pecado con el dedo así, y otro cordero y otra sangre. Pero escúchame, el texto que ha leído el hermano dice que cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, no que tapa, no que hace como los demás, sino que quita el pecado del mundo. ¿Crees en ese Dios? El Cordero que quita el pecado del mundo. Por tanto, en la cruz hay perdón. ¿Sí o no? Oh, gloria a Dios. Me quebranto al contemplar al Cristo como un cordero, como una ofrenda. Ay, Dios. ¿Sabes que para salvarte ha tenido que morir el cordero? ¿Sabes que en la cruz se ha producido una doble transferencia? Una transferencia. Yo le he pasado mi pecado y Él me ha pasado su justicia. Amén. Él es justo y yo soy pecador. Yo le he pasado mi pecado y Él me ha pasado su justicia, de tal manera que Él ha quedado como el pecador que muere para pagar por el pecado y yo quedo limpio. Ay, Padre, ¿sabes? Una cosa es perdonar y otra cosa es justificar.
No solamente te ha perdonado, hay un paso más allá, pastor. Te ha justificado. ¿Sabéis lo que es la justificación? Es una figura jurídica del derecho romano. Cuando alguien lo metían en la cárcel, lo metían preso porque había cometido un delito. Pero resulta que hoy no cabe en el derecho español, pero en aquel tiempo se valía. Cuando había alguien que se hacía cargo para sustituirle y cumplir su condena, entonces se podía haber sustitución. ¿Me has entendido? Por eso cuando Abraham va a matar a Isaac, que coge el cuchillo y le va a pegar la puñalada que le va a sacar, y levanta la mano, viene la voz de Dios y dice: detente Abraham, que he visto tu fe. Perdón, tu fe no, que he visto que temes a Dios. Eso es lo que le dice. Detente, no lo mates al muchacho. Pues alguien tiene que morir. Y había un carnero trabado por allí en una zarzal. ¿En qué mala hora? Dijo el carnero. ¿En qué mala hora me escapa? Pues trabado en un zarzal. Y allí, aquel carnero, de cogerlo a él y matarlo a él, en lugar del niño. Y coger al carnero, una víctima inocente, que no había hecho nada, y lo matan al carnero, lo sustituyó. Pero escúchame, en la cruz, Cristo es aquel carnero, porque quien tenía que morir en la cruz era yo, José Miguel Maldonado Torres. Ese es el que tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque he pecado, porque he ofendido a Dios, porque no lo merezco, porque no soy merecedor ni de su gracia. Y yo tenía que morir en la cruz por mi pecado. Sin embargo, Él me ha sustituido. Ha tomado esa sustitución. Se ha cambiado por mí. Ay, Padre. Mira, las preposiciones a los que os gusta la Biblia. ¿Os gusta estudiar la Biblia? Vale. Las preposiciones son fundamentales. Una preposición es una posición previa. Ante, tras, bajo. ¿Me entiendes? Son posiciones, preposiciones. Bueno, pues hay una que es en. La gracia dice tiempo de gracia. En el tiempo de gracia la preposición es la más importante. Porque todas las doctrinas de la gracia, salvos en Cristo, resucitados en Cristo, ¿sí o no? Perdonados en Cristo, justificados en Cristo, todo en Cristo. Fuera de Cristo, cuidado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Él, no te vayas. En Cristo, fíjalo todo al blanco. En Cristo, sin problema. Seguridad de salvación. Y lo ha dicho José Miguel, seguridad de salvación en Cristo. Ahora, fuera de Cristo, no doy un céntimo por mi pellejo. Fuera de Cristo no, en Cristo sí. ¿Me entiendes? Por tanto, en Cristo se han producido todas las doctrinas de la gracia. Y Él me ha sustituido. Y en esa sustitución yo he salido ganando. El que está preso y ahora alguien le ha sustituido la pena, sale, pero sale sin. Mira, un indulto es una cosa. Un indulto es un perdón. Yo te indulto y te perdono, pero sales con la conciencia sabiendo que has pecado. ¿Me entiendes? Salgo de la cárcel, sí, pero soy culpable. ¿Me han perdonado? Sí, pero soy culpable porque he cometido el delito. Sin embargo, la justificación es que sales, pero sales inocente, como que nunca lo hubieras hecho. No hay recriminación moral. Por eso dice, justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios. Porque si solo me perdona, si en la cruz solo me perdona, me libro del infierno. Pero tengo que estar con la cabeza agachada. ¿Por qué? Porque he pecado. Me ha librado del castigo, pero no me ha quitado la culpa. Sin embargo, la justificación te libra del castigo, pero te quita la culpa.
Por tanto, no eres culpable. Iglesia del Señor en Oliva, iglesia del tiempo de gracia, no eres culpable. Satanás te va a querer acusar y decir: eres culpable, eres malo, eres mala, eres orgulloso, eres vengativo, eres malo. Y tú le dices: Cristo me ha limpiado. No, soy culpable, soy salvo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por tanto, Él es el Cordero que muere. Él es la ofrenda. Pero claro, si le quiero mirar de la otra parte, el pastor lo ha dicho. Para que haya una ofrenda, tiene que haber un mediador. Tiene que haber alguien que la presente. ¿Sí o no? Amén. Alguien que la presente según la calidad de la ofrenda. Tiene que ser la calidad del sacerdote. Para una ofrendilla de punta mata, de poca monta, cualquier sacerdotillo normal puede presentarla. Uno del turno de oficio la puede presentar. Cualquiera puede presentar una ofrendilla sencilla. Pero amigo mío, la ofrenda del Cordero Pascual solo la puedes presentar el sumo sacerdote. Una vez al año, ojo, y te voy a decir cómo. Tiene que ir vestido con una ropa que los bordes llevan una granada y una campanilla. Granada y campanilla. Granada y campanilla. Fruto y testimonio. Fruto y testimonio. Fruto y testimonio. ¿Por qué? Porque tiene que ministrar y tiene que tener fruto y testimonio. Pero después le atan una soga de 50 codos de larga. Una soga atada a la cintura. Y dice: ¿para qué? Pues porque lo tienes ahí controlado con una soga, hijo mío. Porque se tiene que meter en el lugar santísimo. Porque solo entra una vez al año. Y entra en el lugar santísimo y nadie puede entrar ahí. Está prohibido, el que entre muere. Y ahora imagínate que el sumo sacerdote está en pecado. El sumo sacerdote no está en orden. ¿Y sabes lo que le pasa? Que Dios le quita la vida. Fulminante, infarto fulminante de miocardio. Cae al suelo y se queda muerto. ¿Quiere entrar a recogerlo? No puede entrar nadie. Que no hay nadie que pueda entrar. Entonces, ¿qué hacen? Con la soga estiran el cadáver y lo sacan fuera. Para eso es la soga. No me has entendido. Y tiene que entrar un sumo sacerdote de la primera categoría. Y ahora viene el versículo que ha leído el pastor. ¿Lo podría repetir, pastor? Mira. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Amén. Sí. Y aquel quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amén. ¿Te has dado cuenta? Está diciendo que hay un sacerdocio establecido, que es el sacerdocio del orden de Aarón. Los hijos de Aarón, los nietos, bisnietos, la descendencia de Aarón son sacerdotes. Y estos son los que presentan las ofrendas. Pero dice: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿para qué se tiene que levantar otro sacerdote distinto? ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico tiene problemas. El sacerdocio levítico tiene pecado. Ay, ¿qué dices? Por eso le ponen la soga. El sacerdocio levítico es imperfecto. El sacerdocio levítico no es eterno. Se tiene que pasar de padres a hijos, porque no terminan. Sin embargo, hay un sacerdocio que es de otro orden.
es otro nivel, es otra Champions League, es distinto. Es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Primera consecuencia, para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, tienes que ser rey y sacerdote. ¿Te has dado cuenta? Lo hemos visto desde allí. ¿Qué habíamos visto? Un rey, porque los demás, ninguno era rey. Los sacerdotes levíticos, ninguno era rey. Pero para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, tienes que ser rey y sacerdote. Por tanto, Cristo, escúchame, Cristo, que es rey, también es sacerdote, pero no según el orden de Aarón. Dice, nunca se ha dicho que de otra tribu, la tribu de Judá, alguien sirviera en el altar, nunca. Sin embargo, Jesús, que viene de la tribu de Judá, es hecho sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Amén. Y ahora, este orden de Melquisedec, él es sumo sacerdote. Claro, mira la historia, y en la historia dice, vamos a presentar a Cristo, al Cordero, como ofrenda. ¿Quién tiene categoría para presentarlo? ¿David tiene categoría? No. ¿Y Moisés tiene categoría? No. ¿Y Salomón? No. ¿Y los patriarcas? No. No hay nadie que tenga categoría para presentarlo. Por tanto, él tiene que ser la víctima y él tiene que ser el sacerdote que presenta a la víctima. Porque como la categoría de la víctima necesita una categoría similar de sacerdote y no hay nadie que la tenga, él tiene que ser sacerdote y víctima. ¿Qué te ha parecido? Y ahora vamos a entender a Cristo en la cruz. En la cruz hay 7 palabras claves, ¿verdad? En la primera palabra, Jesús habla con su Padre, ¿sí o no? Le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que creen, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Es un hijo que habla con el Padre, ¿sí o no? Y en la última palabra, la última, el Padre, otra vez, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera y la última, pero de la 2 a la 6 ya no es un hijo que habla con el Padre, es un sacerdote que está ministrando. No sé si esto te dice algo. Es un sacerdote que está ministrando en la cruz, que dice, tú hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo ministrando. Al otro, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo es eso? No me entiendes. ¿Sabes por qué se ha dado cuenta el ladrón de la cruz de que Cristo es Dios? Porque le dice, Dios mío, en la cruz. Dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Lo has leído? Le dice al otro, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le llama a Dios. ¿Por qué? Porque desde donde está viendo los refilones de letrero y está viendo Y, H, W, H. Y de verdad que Dios. Por eso le dice Dios. Aleluya. Y ahora él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está ministrando para que se cumpla la escritura. Dice, tengo sed, darme de beber. Pero la Biblia, escúchame que esto es importante, la Biblia no dice en ningún momento que bebiera. En 3 sitios dice, y no lo quiso probar. Y en otro sitio dice, le dieron a probar y disculpen la pasión, no cumplió, no lo quiso. Uy, pero como es que la Biblia luego dice, después que hubo tomado el vinagre, ¿en qué quedamos? Es que había 2 tipos de aceites, de vinagres. Había 2 tipos. El primero se llamaba oión. El vinagre oión era un anestésico que preparaban las mujeres piadosas de Jerusalén cuando iban a crucificar a alguien, porque el que crucificaban moría rabiando literalmente de dolor, y le preparaban un anestésico con un vino agrio, con unos ingredientes para que lo anestesiara de tal manera que muriera sin sentir el dolor. Y ese es el que le dieron a probar y no quiso.
En 3 lugares dice, y no lo bebió. Y en un lugar dice, lo probó, pero lo desechó, no lo quiso. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús no quería morir anestesiado. Él quería sentir los dolores de la cruz. ¿Por qué era? ¿Es que era masoquista? ¡No! Porque en la valle del Calvario hay una iglesia que se levanta. En cada quejido del Calvario hay un drogadicto que deja la droga. En el valle del Calvario hay alguien que se arrepiente. Porque los quejidos de la cruz son la vida del mundo. De tal manera que no lo quiere probar. Pero luego hay otro vinagre que se llama Oxos. Este vinagre es un vino agrio, pero fresco, muy fresco, que vigoriza, que te da fuerzas. Ese lo tomaban los que estaban segando 12 horas. Tomaban eso para refrescarse. O los que iban montados a caballo a llevar correo a 100 kilómetros y para beber y refrescarse. Ese dice que le dieron a beber. En su sed dijo, tengo sed, para que se cumpliese la escritura. Y le dieron a beber el vinagre y lo bebió. Escúchame, eres inteligente, lo sé. Después del tiempo que lleva de martirio Jesús, después de los golpes, de los latigazos, de las fatigas, de todo lo que está pasando, ¿cómo puede ser que grito a gran voz? ¿Cómo puede ser? Si está, ya que no puede, si no tiene fuerza, ¿cómo es que dice la Biblia? Y gritó a gran voz. Él tenía que llegar a la 6ª palabra, a la última como sacerdote. Está ministrando como sacerdote en la cruz, está presentando una ofrenda y tiene que llegar a la 6ª y no puede y no tiene fuerza, pero dice que después que hubo tomado el vinagre se refortaleció, ay Padre, y clamó a gran voz, consumado es. Oh, gloria a Dios. Ese tetelestai, consumado es, significa se ha acabado. Este cuento se ha acabado. He terminado. Eso se decía cuando alguien hacía una escritura de compra-venta. Se compraba una casa y decían tetelestai, el sello, el notario, ya está hecha la venta. O cuando alguien hacía un contrato y lo terminaba y decía, ya está, terminado, finiquitado. Eso era el tetelestai. Era la palabra del sacerdote. Consumada es la ofrenda. Amén. La ofrenda ya había hecho su efecto. Y ahora en la cruz, en la 6ª palabra, Jesús dice, consumado es. Ya está todo hecho. La salvación se ha consumado. ¿Y por qué no se ha bajado de la cruz? Porque se podía haber bajado. Ya he terminado. Me bajo. Pero dice la Biblia, para que haya herencia entre los damnificados, tiene que haber muerte del testador. Si no hay muerte del testador, no hay herencia en los santificados. Si no hay muerte del testador, no recogen la herencia. Por tanto, él tenía valor para poder haber bajado de la cruz, porque ya había terminado. Pero dice, no, en tus manos entrego mi espíritu. No me quita la vida nadie. Nadie me arranca la vida. Nadie me ajusticia por el pecado. Soy yo el que la entrego en tus manos. Ay, qué bueno. Y muere para que tú y yo tengamos la herencia. ¡Oh, gloria a Dios! Por tanto, el rey, el cordero y el sacerdote, los tres mueren en una sola cruz. ¿Crees que esa cruz tiene la validez para salvarte, para perdonarte, para darte vida? Oh, gloria a Dios. No tengo otro mensaje, hermanos. Cuando me lo dijo el hermano, me lo puso el Señor en el corazón. Los tres valores de la cruz. Acércate a la cruz del Calvario. La sangre de Cristo sigue teniendo valor. Mira, te voy a dar un versículo para terminar.
Te voy a dar un versículo para terminar. Colosenses, capítulo 2, 14 y 15. Pastor, puedes mirarlo en la Biblia. Colosenses 2, 14 y 15. Escúchalo bien. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso merece un aplauso de la iglesia de Jesús. La gramática nos enseña que hay tres tiempos, tres formas no personales de los verbos. Una se llama infinitivo, que es el verbo en sí: andar, hablar, dormir. Otro es el gerundio, que es mientras la acción está en marcha: andando, hablando, durmiendo. Pero hay otra que es participio, que es cuando ya se ha hecho la acción: andado, hablado, comido. Es decir, el verbo cuando está en marcha y cuando ha terminado. Aquí en este verso que ha leído el pastor hay 5 gerundios. Hay 5. Sí, 5 gerundios. Y yo me gustaría que los volviéramos a leer. A ver si los tienes tú ahí. Vamos a ver. Escucha, vamos a ir contando. Y anulando 1, el acta de los decretos que nos había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 2, de en medio y clavándola 3, en la cruz, y despojando 4, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 5. sobre ellos en la cruz. Amén. 5 gerundios. Anulando, despojando, quitando, clavando, triunfando. Ay, Padre. Amén. Es que la cruz está escrita en gerundio. He dicho que el gerundio es que no se ha acabado, que sigue la acción, que la acción está en marcha. Es que la cruz del Calvario no ha terminado, no está en participio, está en gerundio. La sangre sigue salvando, la sangre sigue salpicando, la sangre sigue perdonando, la sangre sigue bendiciendo. ¿Cuántos creen esta verdad? Levanta tus manos al cielo para testimonio y para Dios grita un amén. Y dame ese aplauso de honor. Hasta aquí este consejo de la palabra. Padre de Dios, os he dado la tarde. Ay, Padre. No, yo no voy a mirar el reloj, os lo prometo. Error mío, no mirar el reloj. Para mí ha sido un placer. Para mí ha sido un honor. Para mí ha sido un privilegio compartir la cruz del Calvario. Ya lo sabes. Que no te engañe el enemigo. Acércate a la cruz. En la cruz hay perdón, hay restauración, hay salvación, ay, qué bueno. La cruz, ponla en el centro de tu vida. ¿Sabes? En el medio tiene que estar siempre Cristo. En el medio. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo te llamas, hermano? Sí. Julián. Si yo les digo Julián Guitarra, digo Julián Guitarra, se creen que el apellido tiene guitarra. Pero si digo Julián toca la guitarra, al meter el verbo le da sentido. Amén. Hasta ahora Julián Guitarra no tenía sentido. Julián toca la guitarra, ahora tiene sentido. El verbo cuando está en medio hace que tenga sentido. Si está en medio de tu matrimonio, tu matrimonio tiene sentido. Si está en medio de la iglesia,
iglesia tiene sentido. Si está en medio de la familia tiene sentido. Si Él no está en medio, nos falta todo el sentido. Por eso nos acercamos a Él y nos acercamos a la cruz del Calvario a recibir el oportuno socorro. Que Dios os bendiga grandemente. Un placer de todo corazón haber